Exactamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de que nos comimos el verso de la inteligencia artificial. Le señores. bajamos el hype, señores. No, Único ¿qué programa le que le bajamos? baja el hype. Esto va también para a la Juan, inteligencia artificial. para todos los que en algún momento tuvieron miedo de que esto realmente fuese a Nos va a superar reemplazar. al ser humano. Ujú. Está muy lejos de ser algo similar al cerebro humano. Ahora vamos a explicar por qué y lo vamos a ilustrar con dos profesionales. Que uno es Jean LeCun y el otro es Francisco Let. Uno es mira. Jean LeCun Jean y LeCun. el otro es Francisco Let. Son dos Francisco. investigadores, uno de Meta y el otro es de Google. Porque si bien los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT vamos a decir, es un modelo de lenguaje, son muy útiles, nos sirve, a mí que soy programador me sirve, a vos que sos publicista te Sí, sirve. para la redacción. Perdón, Redacta. para más información sobre eso, en @somos_libre en YouTube hay un programa que hablamos y desarrollaste bastante bien ese tema, así que quien nos está escuchando y quiere saber más sobre esto, puede ir al programa anterior. Exactamente. Impecable, Agustín. Bueno, tiene respuestas muy sorprendentes ChatGPT. Se está hablando de que, bueno, el próximo ChatGPT va a venir con la inteligencia de doctorado. Hay mucha gente puso un reparo y dijo, ¿qué es la inteligencia de doctorado? Porque Nos vos estamos hagas yendo. un doctorado no significa que seas muy inteligente. Ujú. Bueno, por lo tanto empezó a dar vuelta toda esta cuestión de lo que decíamos recién, del hype de la inteligencia artificial. ¿Por qué le estamos diciendo que es inteligente? ¿Por qué asustamos a la gente diciendo que van a reemplazar a los abogados, a los taxistas, van a reemplazar a los maestros? No, al Pero bartender lo nunca. que se vino de la mano de muchos divulgadores tecnológicos de primera línea que están que son masivos, Ujú. es miedo a la gente diciendo, che, bueno, pero ahora no pensés en estudiar programación porque te va a quedar caduco, no pensés. Y no estamos hablando de la reproducción de un cerebro con los modelos de lenguaje. Ahora lo vamos a explicar por qué. ¿Sí? Esta persona que va a hablar un poquito, que vamos a ver un poquito, se llama Jean LeCun y es ganador del premio Turing, o sea, es un premio que se le da a los algoritmos por emular una conversación humana. Y Turing. También es el jefe Turing. Fue un Alan científico, Alan Turing, que fue el primero que Sí, casi el que generó inventó. un diagnóstico para diferenciar entre computadora y persona, ¿no? Algunos dicen que es el inventor de la computación Sí. moderna. O sea, Ujú. y se inventó lo que es el código de Enigma para desencriptar lo que eran mensajes de los alemanes. La máquina. Claro, hizo una máquina que directamente lo desencriptaba. Una máquina enorme, está la película también muy buena. Muy buena. Este que va a hablar ahora, Jean LeCun, es el jefe de inteligencia artificial de Facebook, nada más y nada menos. Consagrado, doctor de ciencias, que vamos a ponerlo, si lo tenés ahí, Juan. Artificial intelligence recently, throughout your career, actually. Bien. but recently as well. Ahora lo voy a traducir, You Bien, said that que nos cuenta, autoregressive ¿verdad? LLMs. Dices que los modelos de lenguaje no van a tener el progreso de una inteligencia artificial general. Y ahí muestra un panel donde dice que no, mira, estos son todos los problemas que tiene un modelo de lenguaje actual. No puede razonar, no puede planear y no conoce el mundo físico. Ese Jean LeCun, ahí lo tenemos para ver. Después, si quieren, esta entrevista está en YouTube. Ahí lo frenó Juan. Y bueno, lo que dicen es que, bueno, el modelo de lenguaje en sí, si bien es un modelo predictor de palabras, no razona, no planea, ni tiene conocimiento del mundo físico. Simula esas cosas. Sí, menos que simular, es una estadística. ¿Por qué se le dice autoregressive LLM? Digamos, autorregresivo modelo de lenguaje. Porque pronostica la próxima palabra, una vez que la obtiene, pone toda la frase resultante en una nueva función, y por eso se le dice autorregresivo, porque pronostica la próxima palabra, vuelve a meter todo en la misma función, pronostica la próxima, vuelve a meter todo y Claro, así. es un cálculo. Sí, va haciendo un cálculo cíclico con el próximo token, se le dice, con la próxima silabita de la palabra, y lo vuelve a meter en la función y vuelve a hacer todo el cálculo para la próxima. Eso a velocidades irrisorias, con tremendo. miles de placas de NVIDIA y un montón de texto. Y el método de Deep Learning genera que la próxima palabra esté bastante bien, esté bastante acotada a lo que uno está preguntando, a lo que es el prompt. Pero no hay capacidad de razonamiento. Es más, hay un problema lingüístico o intelectual que es el siguiente. Si vos le preguntás a una inteligencia artificial, la más moderna de todas, ¿sí? Le decís, bueno, tenés un pastor y una cabra al lado de un río y tenés un bote que puede llevar a una persona y a un animal. ¿Cuántos viajes tiene que hacer para llegar a la próxima orilla? O sea, lo repito,
hay un pastor y su cabra, Sí. tenés un bote que puede llevar a una persona y a un animal, ¿cuántos viajes tiene que hacer para llegar a la otra orilla? Obviamente que la respuesta es Uno. solo viaje, muy bien. Porque no te está preguntando para llevar todos los animales. Sin sino embargo, para el llegar a modelo la de orilla. lenguaje ChatGPT, cuando vos haces esa pregunta por el método autorregresivo, no concibe la respuesta correcta. Ay, Sí habla puede de haber, ChatGPT. sí puede haber una interfase en donde leen esa pregunta, se avivan de lo que están preguntando. Ah, bueno, entonces if responde esto, pero por el método autorregresivo no consiguen llegar a un razonamiento propicio para decir lo que vos dijiste. Un solo O viaje. sea, la única forma que tiene el chat GPT o cloud o la inteligencia artificial que querramos para determinar, para llegar a la respuesta correcta es si encuentra ese cuestionamiento, esa pregunta en algún lado y encuentra la respuesta. Es parecido Para a eso. llevarlo. Es Si parecido. no lo encuentra en algún sitio de toda la información, toda la todo el base de volumen de datos, datos, que claro, tiene cargado, no lo va a razonar. Bueno, no es exactamente así, pero es parecido a lo que dijiste. Está bien que entiendas eso, Bien. pero en realidad se llama aprendizaje profundo, porque no sabemos exactamente cuál es la relación que hace. Transforma todas las palabras en un cálculo matemático y después hace una sumatoria matemática y un promedio con todo lo que tiene, con un montón de métodos en el medio, algorítmicos, como lo que es Transformer, que es, bueno, darle atención a ciertos cuerpos de lo que fue entrenado, no a todo. Me Pasa por un pega. montón de procesos y te dice, bueno, la próxima palabra de el cielo es, la próxima palabra es azul, celeste, lo que sea, digamos. Y hay una probabilidad. Azul te da un 90%, celeste te da un 80% y te va a poner el 90%. Y cuando te miente chat, a mí me ha pasado de chat GPT, se equivoca feo, es porque hay un error en el cálculo y pone una palabra que no corresponde, ¿no? No miente. Lo que ocurre con estos modelos de lenguaje es que hay un error en cascada muy grosero. Sí. Cuando se equivocan en un tokencito, En una palabra, no se chau. equivocan, sino que la probabilidad le dio de alguna dio, manera, sí, por lo que errónea, vos prompeaste bueno, sí, y sí. errónea, eso se propaga hacia todo el resto del texto Claro. que está escribiendo. Como ocurre con la matemática, cuando te equivocás en una parte, no sé si te Es como acordás. que si vos estás... Se propaga el error. Le en erraste en el cascada. envío en 1 grado y cuando la pelota tenía que viajar Sí. 2 kilómetros, ese grado de diferencia inicial se transforma Exactamente. Por eso en la generativa de imágenes es más fácil de notar. Porque vos ves el ojo calculado Chanfleito. mal y en Sí. realidad le erró en un píxel. Y después le erró en los siguientes 4 píxeles. Y después le erró en los siguientes ¿No 16 era la culpa píxeles. del prompt? No es la culpa, del del prompt. prompt, sino del que le da de comer. No quiere comer el prompt. Es un error de la profe de matemática que le enseñó mal a sacar cálculos a ChatGPT. Exactamente. Bien, entonces vamos a recapitular lo que decía Jean LeCun en esa entrevista que les recomiendo Jean que vean. LeCun. Jean, LeCun. E-Y-A-N-N, LeCun, como suena. No hay capacidad de entender el mundo físico. No hay capacidad de recordar cosas, o sea, memoria persistente. Un modelo de lenguaje no recuerda cosas, es un promedio verdad. matemático, recordemos. ¿Eso sabés cuándo se ve No hay mucho? capacidad de razonar, la tercera. Sí. No hay capacidad de razonar y no hay capacidad de planificar. Te puede dar un texto emulando una planificación, pero no está planificando internamente como hacemos Mirá los vos. seres humanos. La- Son la 4 serie. diferencias Y- muy y importantes. Te venden la planificación de, por ejemplo, planificar con ChatGPT, aprender a planificar con ChatGPT el contenido de tus redes Es un sociales. modelo de documento. Lo que te devuelve ChatGPT para una planificación no es una planificación. Él no planificó para darte esa respuesta. ¿Me explico? Sí. Va Sí, más sí. allá, digamos. No tiene capacidad intelectual para planificar. No razona. Hizo No un recuerda esquema. cosas persistentemente y no entiende el mundo físico. Pero por el modelo con el que está construido, por definición, son estas 4 cosas que le faltan. ¿Sí? No por capacidad de texto, no por capacidad de placas NVIDIA, sino por el modelo arquitectónico que se usa para que esto se produzca. No tiene esas 4 capacidades del ser humano y de los animales. Estas 4 capacidades son también de los animales. O sea, lo que dice Jean LeCun es que incluso estamos lejos de emular inteligencia animal. ¿Ok? No solamente que estamos lejos de emular el ser humano, que está mucho más allá de toda la Claro, frontera. mucho más lejos. Sino que los animalitos tampoco. Este tipo, el jefe de inteligencia artificial de Facebook, ganador del premio Turing, dice que es muy difícil llegar a la inteligencia animal siquiera. Alguien que está trabajando en inteligencia artificial. Ahora lo vamos a ilustrar mucho mejor, porque vamos a Dale. hacer un jueguito. A ver, Los voy a me invitar gusta, a un jueguito. Vamos a jugar. Sí. Vamos a jugar. Pero Dijo primero el vamos Kun a Agüero. poner Francois Collet del próximo. Fíjate, Juan, si es posible meterle la traducción al castellano de los subtítulos, si es posible. Sí, acá nos tira el dedito para arriba. François
Francois Collet. François Collet. Es un Collet me ingeniero. suena. Como Tony Es Colette. un ingeniero de Google, Ujú. actualmente trabajando en Google, en la parte de inteligencia artificial, pero con mucho. Vamos a ver si tenemos la traducción ahí. kind of A ver data. qué dice. Doesn't that just suggest that as you have bigger and bigger models, they can pick up bigger and bigger pathways or more general ways of reasoning? ¿Sigue contando algo? But then Escuchá. isn't that intelligence? No, it's not. No If is you not, scale dice. up the Entonces, ¿eso es database inteligencia? and you No, keep no adding es, with dice el more tipo. knowledge, more program templates, then sure, it becomes more and more skillful. You can apply Bien. to more and more tasks. Listo. Ahí está. Estamos con eso. Ya está, con eso ya está. El Habla tipo. de habilidad y no de inteligencia. Claro. El tipo le pregunta. ¿Eso acaso no es inteligencia? Que metas un montón de texto, un montón de cuerpo de texto y que te vuelva algo razonable. ¿No es inteligencia? Dice no, categóricamente el ingeniero de Google. No es inteligencia. No está hablando, o sea, directamente le sacó la categoría de inteligencia. O ¿ok? sea, podemos hacer un análisis general, decir que meter mucha más información y mucho más datos no genera inteligencia. La inteligencia es la crees. capacidad de razonar y procesar esa información y no Exacto. de agregar datos. Y la inteligencia artificial lo que hacen es cada vez agregarle cálculo. más datos a una capacidad de proceso. Un cálculo. El entrevistador le dice textualmente, ¿no crees que es cuestión de datos que a medida que se van haciendo más grandes y con más datos va mejorando? ¿Acaso eso no es inteligencia? La respuesta es no lo es, le dice Francois Collet, que no es un ingeniero más, sino es alguien que dedicó mucho tiempo desde el año 2019 que lo sacó, dedicó mucho tiempo a investigar cómo poder testear una inteligencia artificial por sobre un ser humano, o poner a una inteligencia y a un ser humano a prueba y ver cuáles son las capacidades de razonamiento. ¿Sabes qué es muy interesante? Esto de que no son detractores de la inteligencia artificial o gente que está en la vereda opuesta, sino son Exacto, gente que está claro. trabajando. O sea, no te Exacto. lo está diciendo un No. colectivo de personas que están en contra de la inteligencia artificial porque viene sino son ingenieros de Meta y Google, de las principales empresas tecnológicas del mundo, que están trabajando y desarrollando la inteligencia, están metidos en ese mundo y cual. te dicen, che, pero para que es artificial, pero no es inteligencia. Ahora nos las vendieron muy bien porque se llama inteligencia artificial y hablamos de inteligencia artificial. La marca es todo. Me Como, encanta la claro. puerta que abrió Agustín al respecto de esto, porque justamente no es detractores ni mucho menos. No, es gente que gente que quiere está metida lograr, ahí, claro. es gente que Que quiere se está lograr metiendo. una inteligencia artificial superior. Es gente que está investigando nuevos métodos, además de los modelos de lenguaje, para intentar llegar a reproducir lo que es el intelecto del ser humano. No es gente que esté diciendo nunca va a llegar. Es gente que simplemente dice está lejos todavía. Te hago una pregunta a vos como programador. En sí, en cuanto al funcionamiento, no está tan lejos de cuando vos en un sitio a un botón le pones, si haces clic en este botón, descargar tal archivo o hacer tal comando. Cuando vos a un objeto en una web le pones una función para que cuando lo apretás o lo tocas o le pasás por arriba haga algo, no es tan distinto a lo que la inteligencia artificial en realidad. Es bastante similar, más allá de la complejidad, ¿no? Pero en realidad sigue siendo algo medianamente, es un código. Claro, eso, lo que vos decís se llama software, es Sí. algoritmo. Y es muy preciso. Vos lo podés poner en un avión y va a responder siempre de la misma manera, con los mismos indicadores, con los mismos datos que le lleguen, va a responder siempre exactamente de la misma manera. No es un cálculo probabilístico como la inteligencia artificial. Es Pero es un software. cálculo. Es matemático, es Uno tenés algoritmo. 2 más 2 es 4 y otro vez tenés 2 más la variable que sea igual a lo que dé. A lo que sea, lo que dé, según lo que esté entrenado, según lo que el momento de darte la respuesta. Fíjate que los prompts en ChatGPT no son siempre, o sea, vos podés poner siempre el mismo prompt y la respuesta no es siempre la misma. Claro. ¿Ok? Eso para manejar lo que un decía avión antes. o para manejar un auto es un problema. Sí, sí, Tiene sí, que sí. responder Del como siempre de la misma El manera, software claro. es preciso, es una roca. Y la inteligencia artificial es más maleable, es más plastilina, digamos. El software es una roca, ¿ok? Vamos a ver lo que se llaman los ARC Tests, que son Abstract y Razonamiento Corpus. Ujú. Ahí lo Ok. estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, excelente, Juan, excelente, excelente. Y vamos a tratar de nosotros A ver. jugar a esto, porque la inteligencia artificial no puede resolver esto. Es ¿Ok? Estamos Vos viendo esto- para la gente que nos está escuchando, es similar un Tetris. Les digo algo además. Sí. Nadie conoce esto, nadie sabe esto. Estuve investigando por todos lados de Ajá. la gente, los maximalistas de inteligencia artificial, los que creen Los que nos van a fundamentalistas. reemplazar, Ujú. y no hablan de esto. Repito,
Lo que estamos viendo, pasado a uno de los modelos de lenguaje más importantes, como GTP4, OpenAI, no lo saben resolver. Che, yo Ahora, tampoco. Sí, fíjate lo. Está difícil. Está difícil. Bueno, ¿Qué tengo que fíjate, hacer? A ver, ¿qué hay que fíjate hacer? que son cuadraditos, Sí. Sí. ¿ok? Uno de los cuadraditos es el input y otro es la respuesta. Arriba tenés 2 ejemplos y vos tenés que predecir cuál es el tercero, el que vemos más grande, cómo va a estar completado. Fíjate que tiene cuadraditos, ¿ves que son cuadraditos celestes y después tenés como un cuadradito azul que Azul. completa? Exacto. Y el azul va en el hueco. El azul va en el hueco. El azul va en el Perfecto. hueco. Perfecto. Ah, Bien. en tu cara, ChatGPT. Exacto, vos lo pudiste resolver perfectamente bien. Fíjate, eso es una pavada, sin embargo, la inteligencia artificial no sabe lo puede cómo resolver. resolverlo. Ajá. Ahora vamos a la próxima tarea. Si tenés el botón de ahí, Next Task, tenés arriba, Juan, ahí Next. Next. De los Arriba, botones naranja. naranja. Ahí está. Perfecto. Ahora fíjate. Naranja. Fíjate lo que pasa acá. Pasa algo distinto. Fíjate lo que es el primer. No sé qué estás haciendo ahí, Juan. Está jugando. Estás jugando, pero Está no. jugando Después en vivo. jugamos en vivo. Pará. Dejá los cositos ahí. Deja quieto. Fíjate lo que pasa con el rojo. ¿Qué pasa para vos? Miralo un rato. ¿Qué pasa en la secuencia? Ah, ya sé. Sí. Está jugando el Tetris. Está jugando el Sí, Tetris. está es jugando el el Tetris. Tetris. Es el Tetris, lisa y llanamente el Tetris. Se acerca. Creo que sí. Se acerca, Se sí, acerca. sí, El se rojo, acerca. el rojo al celeste se acerca. Ujú. No el celeste al rojo. Directo. Ok. De forma directa. El que se mueve es el rojo. El que se mueve es el rojo, exactamente. Claro. Entonces, la predicción que vas a poner ahí en el cuadradito negro es el rojo pegado al azul. Sí, sí, así Vos lo directo. resuelves, tu cerebro, esto lo hacen nenes de 10 años, ya lo pueden hacer. Sí. Tu cerebro, sin un entrenamiento previo en esto, es la primera vez que vos ves esto y lo estás pudiendo resolver. Claro. Sí. La inteligencia artificial no puede resolver esto. Por lo tanto, también va a ser muy difícil que nos vendan robots, por ejemplo, ¿ok? Porque estas son pruebas extremadamente sencillas de capacidad intelectual. Ahora, si querés poner la próxima ya y ya lo vamos a sacar. Poner la Vamos al próxima tarea. siguiente. Ahí va. Bueno, sí, cualquiera. ¿Qué quiere? Esa. Ese tiene Bueno, muchos colores. Ahí que está pasando con el primero cuadradito azul. Es como que se completa. Sí. ¿Ok? Se completa su patrón. Sí. El patrón central se completa de colores con el otro. Perfecto. Ahí Listo. está. Esa es la respuesta. Ese es el razonamiento. Es sencillo. Sí, Son sí. pruebas Sí, realmente sí, sencillas. sí. Pero fíjate que en una había que completar con un cuadradito azul. En la otra se acercaban las figuras entre sí. En esta se repite una figura que está central y las demás como que repiten esa misma figura. Claro. Son distintas pruebas de razonamiento. Bueno, hay unas 400 de estas pruebas que las hizo este chico que vimos recién, Francis Colette, que es el ingeniero de Google, que desarrolló estos tests justamente para hacer un concurso en donde se paga $1 millón a quien pueda resolver todos los tests con un algoritmo de inteligencia artificial. Apa. Hasta ahora se llegó... ¿Estás participando? hasta ahora se llegó a un 60%, 50% de completitud con diferentes métodos, algoritmos, pero no se llega al 100%. Y tampoco se quiere que haya como una fuerza bruta, que haya gente entrenando modelos con un montón de programitas de esto para que dé una respuesta, sino que lo que quieren, primero, que sea abierto el código que resuelva estos tests, que sea abierto, y además lo que quieren es que sea realmente un algoritmo que entienda... Y no algo que y memorice. no algo memorizado, ¿ok? ¿Sí? Mecanizado de alguna manera, sí. Hace poco vimos cómo Faustino Oro se convirtió ayer, creo que el 30 de junio, se convirtió en el campeón internacional de ajedrez con 10 años. Sí. Y esa ya también es una prueba muy tangible y empírica de que el cerebro humano funciona muy bien sin necesidad de entrenarse con 14 billones de partidas jugadas entre sí, ¿no? A Faustino Oro le tomaría 270.000 años entrenarse como se entrena una inteligencia artificial. Por lo tanto, nuestro cerebro es muchísimo más complejo Resuelve mucho y más. no hay posibilidad de reemplazos más allá de lo obvio, más allá de los trabajos muy sencillos, como por ejemplo la clasificación de textos, la moderación de algunos textos, la categorización de algunos textos o hacer algunos textos para ciertas cosas, un anuncio, digamos. Claro. Pero de ahí a una intelectualidad humana, con comprensión del mundo físico, de lo que le rodea, con razonamiento, con planificación, estamos recontra Estamos lejos
ni siquiera inteligencia animal se está pudiendo reproducir en este momento. Por lo tanto, sí, nos comimos el verso de la inteligencia artificial. No tengan miedo, es el consejo. Salvo que hagas tareas muy básicas. Hicimos un programa en donde Juancito, nuestro operador, estaba con miedo. Sí. Tenía miedo de que lo reemplace. Hablando de miedo, vamos a esperar a que Juan se vaya. Carlos Palacios. Sí. Cuando tuvimos miedo, ¿no? De no poder resolverlo. No, a mí me pasó un poquito así. Es el Tetris, dije yo. En un momento Tetris. esto se va a mover. Al principio, el primero lo miré y dije, esto yo no lo sé raro, resolver. Puede no se ser me que, ocurre. que esa sea la respuesta de por qué no hablan de esto. A lo mejor la gente lo ve y medio que se asusta de no, esto es un test de inteligencia y me voy. Pero no se habla de esto y es la prueba más factible y más. Y no era tan difícil. Una prueba muy visual de que la inteligencia artificial que nos están vendiendo es medio un verso. ¿Ok? Es una prueba muy fácil Ese es el título de la nota. Sí. Ahí va. Sí, lo que nos están vendiendo como inteligencia artificial es un verso. Es muy útil como la imprenta, cuando se inventó la imprenta, Gutenberg inventa la imprenta, el ser humano adquiere la capacidad de leer muchos textos que antes no podía y por ende se hace más inteligente. Exacto. Pero no reemplazó el libro al ser humano. Y esto tampoco, la inteligencia no nos va a reemplazar, nos va a hacer más inteligentes. Sí, nos va a permitir desarrollar más volumen de laburo. Más volumen, más rápido. Como programador, por ahí en vez de ponerte a reescribir todo el código, le vas a pedir el código, pero está tu conocimiento de pedir el código, vas a desarrollar el código y lo vas a corregir, porque muchas veces lo que pasa con la inteligencia artificial, y lo hablábamos hoy cuando estábamos armando este temita de apertura, que vos le pedís el texto y después le tenés que hacer unas correcciones. Sí, siempre pasa la eso. Versión, si bien es una letra bastante naif, bastante sencilla, es como la tercera versión, segunda versión que le pedimos, con algunas correcciones. Vas al de audio, pedís, le haces correcciones, tenés que ir, venir, probar. No es que la inteligencia artificial decís, hola, quiero un tema de apertura para un programa llamado Barra Libre, y al toque ya te generó todo. Facilita algunas cosas, pero uno siempre está haciendo esas correcciones. A mí me pasa muchas veces cuando hago una entrevista. Depende mucho de esa entrevista por el lado donde vos quieras que vaya esa entrevista. Si yo voy a apelar, digamos, a la parte emocional, los conectores y todo el paisaje que uno pueda redactar, difícilmente la inteligencia artificial lo pueda lograr. Si le pedís a lo Cortázar... Si le pedís a lo Cortázar, y hay que ver si responde a lo Cortázar. ¿Puedo comentar qué es lo que pasa desde el prompt hasta el resultado final? Lo que ocurre conceptualmente es que se pierden los detalles, ¿ok? Exactamente. Se pierden los detalles. Justamente, también esa es la ganancia, que no necesitas dar tanto detalle. Vos podés decir, sí, quiero que haya un tipo que se sube a un taxi, qué sé yo, pero no le podés decir cómo está vestido, cómo el clima que hay. Si bien podés prompear mejor y hacer más grande todo tu texto, es muy difícil que llegues al detalle de lo que va a obtener como resultado final. Qué pintura va a tener el auto, cómo va a estar la calle. Y a veces hace lo que se le canta. Por supuesto, pero esa es la clave de la generativa. Yo lo mejor que creé fue un Batman que lo subí a Twitter y ahí está, fue lo mejor que creé. Y no le diste tanto detalle. Y no le di tanto detalle. Vos le diste like. Sí, muy bueno pusiste, así que nada, me aprobó, pero ya está, listo, ya está. Che, usen el Twitter, el mío es @fercuadra. Síganme. @JC Palacios. @ucorrea en todo. Pero ustedes no lo usan. Más o menos. Ayer puse alguna ¿sabes que estoy usando mucho Threads? Estoy utilizando mucho Threads. ¿Lo estás usando? Sí, lo estoy usando. No murió. No, Mark Zuckerberg en cualquier momento va a la casa para agradecerle personalmente. Estoy utilizando Threads, tengo más seguidores que en Twitter y subo más cosas, mucho más activo en Threads. Sí, porque lo mezcla con Instagram. Claro. Vos a veces no sabes si estás viendo una notificación de Threads o de Instagram. No, te las mezcla. Te hiciste clic, te abrió Trébula. Te mezcla la notificación. Nos estamos yendo ya del programa. Voló. Ya voló. Ya Barra Libre. Vamos con nuestro super tema. Exactamente. Tengo una pregunta rapidita. Respuesta de ping-pong. ¿Microsoft, Google o Apple? Fernando Cuadrado. Sí, Apple. Es una amalgama entre software y hardware. Apple, exactamente. Simplifica muchísimo las cosas. Google. Bueno. No, pero vos tenés Windows. Vos estás entre Microsoft y Apple. Eso no tiene nada que ver Google entre los tres. Vos me hablas ¿de qué me hablas? ¿De acciones? ¿De empresa? Pregunté. Nos vemos el martes que viene. Dale, nos vemos el martes que viene. Chau. La mejor forma de escuchar. Comparte con nosotros.